Mía. No, yo quisiera haber pasado todo lo de él. No. Mi tocayo puede ser, pero... Todavía no le pusieron la silla. Oh, no. Pobre José. Pero vamos a ver. Yo lo dividí en tres temporadas, tres facetas, tres tiempos de la vida de José. Y vamos a arrancar por el primer tiempo. Vamos a ir picoteando porque son desde el capítulo 37 al capítulo 45. Pero quédese tranquilo, no tema. Dice que habitó Jacob, el versículo 1 del 37, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba, dice, con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre. E informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o sea, Jacob, nombrado Israel por Dios. Amaba, dice Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había concebido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle, dice, pacíficamente. Bien, ¿qué hacía José? Era el último que había nacido, era el número 11, y tenía hermanos de dos madres diferentes, o sea, con la de él la tercera, ¿sí? O sea, eran medios hermanos, más o menos como pasa hoy, los tuyos, los míos y los nuestros. Y antes más o menos, pero ahora nos cuesta hilvanar las familias y vos sos. Vieron que yo nunca aprendí cuando dicen el entenado. ¿Vieron cuando dicen así? Todavía no lo entendí, pero bueno. No, de este lo crié yo, aquel, por todos lados. Y dice que los mandaban a cuidar las ovejas. Y dice que venía José al padre y le decía, y hablaba de la mala fama de los otros hermanos. Y eso de hablar de la mala fama de los otros hermanos era que venía a alcahuetear, ¿no? Hablando mal y pronto, a buchonear el mal comportamiento de sus hermanos, ¿sí? Lo menos que hacían era cuidar ovejas, eran vagos totales. Entonces él venía y le contaba al papá, che, papi, no sabés lo que hizo Rubén, lo que está haciendo, no, fui las ovejas solas. ¿Vos podés creer? 3 pariendo solas, se murió una, se le entrancó el ternero, lo tengo incorporado. El cordero. A ver, vamos a ver a tus hermanos. Lío total. ¿Quién te contó a vos? Ah, buchón. Y él era el favorito. Dice que amaba más a él que al resto de sus hermanos. ¿Por qué? Porque lo había concebido en su vejez. Es el que tuvo más privilegios, es el que tuvo la túnica de colores. José tenía 17 años, estaba en su adolescencia, cuidaba ovejas con sus hermanos, le informaba a papá todo lo que sucedía. Me hace recordar cosas dentro de mi casa. Y Dios le empieza a mostrar sueños. Y después está la otra, que la dirían sus 10 hermanos. ¿Saben cuál es? Yo no fui. Habrá sido él. Nosotros cuando vinimos ya esto estaba así, ¿o no? No reconocían nada. Los hermanos, hijos, había 3 madres diferentes. Y no le hablaban bien a José, o sea, no se dirigían con respeto al pobre José, al menor. Llegó, no sé cómo dirían las malas palabras en hebreo, lo trataban muy mal a José.
Lo querían matar, lo aborrecían, lo querían aniquilar. Jacobo había hecho preferencia entre sus hermanos y él. Jacob amaba más a José que a los demás. Hizo diferencias. José tuvo privilegios. José tenía permisos que el resto no tenía. José tenía estudio. José era prosperado, tenía protección más que los demás. Esa es su primer faceta. Cuando él era adolescente. Pero después fue vendido. ¿Se acuerdan? Dijeron, vamos a matarlo. Y uno de sus hermanos dijo, no, no lo matemos, tirémoslo en este cisterna, en este pozo. Y agarremos su túnica, la mancharon con sangre de un animal y se la llevaron al padre y le dijeron, mirá, se lo comió un animal. Lamentamos en el corazón, no pudimos hacer nada, se lo comieron. Y el padre lloró amargamente mucho tiempo. Cuando lo fueron a buscar, sus hermanos pasaban los mercaderes, lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. En Egipto lo compra Potifar y Potifar se lo lleva a la casa. Ya acá, él ya tenía 30 años, comprado por Potifar. Vamos al capítulo 39. Y Potifar tenía a su esposa que no era muy tranquila, no era muy mansa. Dice el versículo 9 del 39, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa que me ha revelado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Estaban dialogando José y la mujer de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Porque la mujer procuraba acostarse con él. ¿Y pecaría contra Dios? El versículo 10, hablando ella, José, cada día hablándole y no escuchándola él para acostarse, dice, al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, para hacer sus tareas, y no había nadie de la casa, los que estaban ahí, no había nadie ese día, y ella lo asió, lo agarró por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado sus ropas en sus manos y había huido fuera, llamó ella a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Estaba mintiendo, estaba diciendo que él había querido dormir con ella. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, o sea, Potifar. Contó todo lo hecho. ¿Qué dijo Potifar? A la cárcel. Y en la cárcel se comió 2 años con otros 2 presos, los cuales le contaron un sueño, porque él interpretaba los sueños y Dios le daba sueños desde chico. Por eso también lo odiaban y no lo querían. Uno de esos murió y el otro fue copero del rey, del faraón. Se comió 2 años en la cárcel. José se niega a defraudar a Dios y a Potifar. ¿Una injusticia para José? Sí. Como decimos, sin tomarla y sin beberla, me cayó esto.
¿Recibimos y padecemos injusticias? Sí. Sin tomar y sin beberla. Mirá ahora lo que estoy pasando. Si Él no hizo nada malo, y a nosotros a veces no hacemos nada malo, y la ligamos. José en la cárcel 2 años, con 2 presos. Y al finalizar los 2 años, el faraón estaba siendo atormentado por un sueño terrible, 2 sueños. Entonces el copero, que había estado con José adentro de la cárcel, le dijo: yo sé quién puede interpretar, porque el faraón había hecho pasar a todos los brujos, los adivinos, todos los manos santas, los manos chantas, todos lo había hecho pasar. Nadie podía descifrar los sueños del faraón, que lo torturaban día y noche. Entonces le dijo: yo sé que hay uno en la cárcel, un tal José, que limpiaba en la casa del faraón, de Potifar, ¿te acordás? Ah, bueno, ¿y se podrá? Sí, venga. Entonces lo traen y cuenta los sueños. Y los 2 sueños, él los interpreta. Eran 7 años de bendición y de prosperidad en la tierra, y 7 años de sequía en la tierra. Entonces José le da el plan al faraón, y el faraón lo pone como gobernador, el segundo de Egipto. Pone a un hebreo, a un extranjero, en la tierra de Egipto para gobernar la tierra de Egipto. Él era el segundo. Tercer faceta. Empiezan los 7 años de bienaventuranza, donde hacen las reservas, y después comienzan los 7 años de escasez, de mortandad, de sequía. Y al cabo de los 9 años, capítulo 42, aparecen los hermanos de José. Desde Canaán vinieron a buscar alimento, porque la escasez, la sequía y la mortandad que había era gigantesca. Entonces el padre los manda a sus hijos, los manda a buscar alimento. José, vestido de faraón, casi, ¿sí?, era el segundo de gobernador, los ve llegar, pero ellos no lo conocen. Versículo 24, dice, del 42, dice: se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simón y lo apresó a vista de ellos. Dice que cuando los ve, se le refrescó su pasado. Cuando nosotros nos encontramos con aquello que nos dañó, se nos refresca de nuevo el problema. Entonces dice que se apartó disimuladamente y lloró, porque el dolor seguía intacto en su corazón, por la traición de los hermanos, por la venta, por todo lo que había sufrido por culpa de ellos, la cárcel. Porque si ellos no me hubieran vendido, yo no hubiera venido a Egipto. Y si yo no hubiera venido a Egipto, no hubiera entrado a la casa del faraón. Y si yo no estuviera en la casa del faraón, la mujer del faraón no me hubiera hostigado, no me hubiera perseguido para que me acostara, y no hubiera terminado 2 años en la cárcel. Ahora que estoy bien, ¡pumba!, de vuelta. ¿Cómo es el tema? Entonces se habrá acomodado, se habrá vuelto a delinear, y apareció nuevamente. Y dijo: a ver, este hermano, este muchacho Rubén, no, Simeón, métemelo preso. No, ¿por qué? ¿No hicimos qué? La historia es que los manda a los hermanos de vuelta. Pero le dice, ahí descubre que había nacido Benjamín, que el padre vivía. La madre ya no, pero el padre vivía. Entonces le digo: yo quiero que me traigan acá a Benjamín. Y hasta que no me lo traigan, este no sale de adentro. Y más vale que lo traigan, porque lo hago matar. Entonces se volvieron y le trajeron a Benjamín.
capítulo 45. Después que hubo muchos diálogos, encuentros, en todos esos capítulos que salteamos, dice el 45, que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban delante suyo, y clamó, hacer salir de mi presencia a todos, o sea, todos afuera, quédense solamente ellos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José, a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Yo soy José. Se dio a conocer. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban descubriendo que el gobernador de Egipto era su hermano, el que habían vendido, el que habían dado por muerto. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no se pongan tristes, ni os penséis de haberme vendido. No piensen eso. Ya no lo piensen. Versículo 13. Hacerle saber a mi padre, ya Benjamín estaba ahí, ya lo había visto. Dice el 13, hacerle saber a mi padre toda la gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y desen prisa, daos prisa y traer a mi padre acá. Él quería ver a su padre. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Presta atención. 3 facetas de la vida de José. Como adolescente, cargando con problemas familiares, mezclado con medios hermanos, con celos, con una diferencia que hizo el padre. Lo amó más que a sus hermanos, le dio más privilegios a José que a sus hermanos. Para José fue bueno, pero a la larga iba a ser de maldición, porque sus medios hermanos lo aborrecían. Era caos en la casa todos los días. Lo terminan vendiendo, lo terminan comprando para Egipto. Termina 2 años en la casa en la cárcel por ser fiel a Dios. Está como rey, está como gobernador, como el segundo de Egipto. Pero luego aparece en la oscuridad nuevamente, aparecen sus hermanos. Y tiene que sanar. Tiene que sanar y hacer un proceso que le llevó días. Desde el momento en que los ve y se aparta a llorar, hasta que vuelve con Benjamín. Y ahí es el reencuentro. Y hay un capítulo, por lo menos en mi Biblia, el capítulo 43, a partir del versículo 35, dice: la copa de José. ¿Se acuerdan la jugadita que hizo? Agarró una copa de oro y la metió en las bolsas, en una de las bolsas de trigo que se iban a llevar. Entonces dijo: alguien me robó. Y esa bolsa la tenía Benjamín. Y cuando rompen las bolsas, de la de Benjamín cae la copa de oro. Entonces él dijo: mátenlo. No, dijeron los hermanos, no lo mates,
porque ya nuestro padre ha sufrido mucho por la muerte de José. Todavía no se había dado a conocer. Ha sufrido mucho. No lo mates. Entonces es ahí donde se da a conocer. Tres procesos tuvo que pasar José para llegar a ser la obra terminada de Dios. José tuvo que sanar que él era el favorito. José tuvo que sanar que él tuvo más privilegios que los demás. José tuvo que sanar el abandono de los hermanos. José tuvo que sanar el acoso de la mujer de Potifar. José tuvo que sanar injustamente 2 años preso por no negar a Jesús, a Dios, para llegar a ser perfecto delante de Dios. Y al final del todo hace venir a su padre con toda su casa, con todo Israel, con todos sus animales. El pueblo se salvó, la relación entre padre e hijo se sanó, la relación con sus hermanos se sanó, y hubo salvación, hubo sanidad. Y el faraón vio al padre, entregó tierras, puso a gente del pueblo de Dios, porque los del pueblo de Dios de Israel eran pastores, sabían cuidar ovejas, y los pusieron a trabajar y les dio tierras a los hebreos. A veces nosotros miramos nuestra vida y vemos que nos suceden cosas difíciles. Cuando trabajamos en el campo vemos la sequía, o vemos la inundación, vemos la escasez. Pero todo ayuda para bien a Dios. Porque la sequía en Egipto, el sueño que Dios da, hizo que se reconciliaran los hermanos con José, José con sus hermanos. Que José vuelva a ver al Padre y que el pueblo de Israel que estaba pasando escasez en Canaán viniera a la tierra de Egipto para que estuviera bien alimentado. Un extranjero abandonado y tirado en una cisterna, en un pozo, vendido como esclavo, llegó a ser el gobernador, el segundo de un país ajeno, como si alguno de nosotros es vicepresidente de alguna nación. De Nazaret saldrá algo bueno, dijeron. De ese lugar saldrá algo bueno. Todo lo demás, toda la sequía, todo el proceso, es un propósito final para lograr de parte de Dios el diseño original para tu vida. Yo no sé en qué parte de estas tres facetas de José estás. Si estás en la parte adolescente, si estás en la parte en la que estás pasando dificultad, donde estás siendo esclavo, donde estás recordando el dolor de lo pasado, o estás en la cárcel espiritual, estás en un proceso duro, tal vez estás donde ya pasaste y decís, ya estoy firme, ahora sí, ya está. Y volvés a ver a los hermanos, a tus hermanos representan tu pasado horrible. Y se vuelve a refrescar todo el problema que ocasionó que tu vida cayera, que fueras vendido, que fueras miserable, que padecieras oscuridad. ¿Cuál es la faceta en la que estás? Tal vez te falta todavía llegar a la faceta del perdón. Siempre que ministramos a alguien y charlamos, siempre hablamos del tema principal, que es el perdón. Si no perdonamos,
no podemos ser libres, no podemos avanzar. Si no perdonamos a quien nos ofendió, Él tuvo que perdonar a los que lo vendieron. Y porque a Él lo vendieron, todo le sucedió de ahí en adelante. Y por el mal funcionamiento del padre que hizo diferencia entre los hermanos y Él. Tuvo problemas de niñez, tuvo problemas de adolescencia, tuvo problemas a los 30 años. Yo siempre cuando hablo con mis hijos les digo, si ustedes no se aferran a Dios, si ustedes no buscan a Dios, si ustedes no atienden los consejos de papá y de mamá, si ustedes no leen la Biblia, si ustedes no buscan una calidad como persona hoy de niños, el día de mañana va a repercutir en sus vidas cuando ustedes tengan relaciones con otras personas en la calle, relaciones interpersonales. Si ustedes no cambian la actitud que tienen en sus vidas hoy, el día de mañana no podrás relacionarte como tenés que relacionarte con las personas, con una relación sana, no una relación pateando paredes, puertas, hablando mal, como si fuéramos animales, como si nunca nos hubieran educado, tratando mal a nuestros hijos, tratando mal a nuestra esposa o a nuestro esposo. Si no cambiamos, si no nos dejamos transformar, y cuando Dios nos transforma es porque tenemos que pasar por procesos. Porque muchos de nosotros ignoramos nuestro pasado, no nos acordamos a veces. Es como aquel que pasó escasez de niño y después le fue bien en la vida económicamente, pero hubo un tropezón donde volvió a tener escasez económica y se acuerda de cuando metía las bostas de vacas secas en la cocina a leña porque no había ni siquiera leña. Se acuerda de ese pasado. Entonces, si le viene lo negro de vuelta, una nube negra, te lo vuelve a recordar. A José se le recordó todo su pasado: la venta, el maltrato, la cárcel. Pero siempre, siempre tuvo la gracia de Dios sobre él, porque él se ganó el favor del carcelero, así como se lo ganó Daniel. Se ganó el favor del carcelero. Así como se ganó el favor del carcelero, Esther. Siempre la historia se repite. Siempre es igual la historia. Con distintos personajes, pero la historia es siempre igual. Siempre tenés que perdonar tu pasado y soltar para poder transportarte hasta el futuro como Dios lo quiere hacer. 3 facetas de la vida de José, terribles, como hablábamos hoy al principio. No quisiera haber pasado ni pasar por lo que pasó José. Sí, al final, un modelo. Pero como Dios diseñó tu vida en la eternidad perfecta, tu obra perfecta en la eternidad, así quiere que se cumpla en la tierra. Así quiere que se cumpla tu vida en la tierra. Por eso te tiene que sanar. Nacemos sin Dios, como hablábamos el otro día con alguien. Nacemos sin Dios y nos tenemos que encontrar con Él. Y cuando nos encontramos con Él, capaz que tenemos 30 años, 40, 20. Y todo ese pasado Dios lo tiene que sanar. Y para sanar ese pasado, tenés que pasar por procesos de sequía, de escasez, de dificultades, de adversidad, como lo pasó José. Pero nunca defraudó a Dios. Nunca le cedió ni siquiera un soplido a la mujer de Potifar. Fue acosado todos los días, hasta que un día lo agarró ella, como leíamos, solo, para, diríamos, casi ya violarlo. Y él salió corriendo y dejó sus ropas ahí. Me imagino que lo habrá agarrado y se las sacó y salió corriendo. Pero nunca defraudó a Dios. Y la gracia de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios nunca se apartó de él, aunque estuviera dentro de la cárcel. Aunque estamos dentro del proceso, cuando nosotros no le negamos, le seguimos, cuando nosotros buscamos su rostro, cuando nosotros dentro de nuestras dificultades, no sé en la faceta en la que estás, dentro de los problemas,
lo seguimos buscando y tratamos de serle fiel cada día al Señor, su gracia y su favor siempre está intacto sobre nosotros para llevarnos al modelo original, perfecto, como dice, a imagen y semejanza hemos sido creados, y así nos quiere llevar a estar igual que Cristo.